Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del corazón. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, reunidos en este epicentro del salseo donde la verdad y el chisme se dan la mano. Ya saben que este es nuestro santuario particular, ese rincón virtual donde nos permitimos desmenuzar con lupa cada movimiento, cada mirada, cada susurro de nuestros famosos favoritos. Aquí no dejamos títere con cabeza, pero siempre con cariño y respeto, ¿eh? Promesa de chismoso. Prepárense porque hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte, un banquete de dimes y diretes, un bombazo de esos que te hacen replantearte la vida entera, bueno, quizás no tanto, pero casi. Así que agarren sus palomitas, preparen su bebida favorita y ajusten sus cinturones, porque este viaje al corazón de la farándula turca promete ser espectacular. Hoy, mis adorados chismosos, vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas, más hipeadas, más añoradas y, por qué no decirlo, más comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ay, solo pronunciar sus nombres me teletransporta a esos mágicos tiempos de Esenkalkapm, esos momentos de amor que nos robaban el aliento, esos rumores que nos mantenían en vilo, esas confirmaciones que desataron la euforia colectiva. Uf, pura dinamita emocional. Eran la personificación del amor moderno, la fantasía romántica convertida en realidad. Pero como en toda buena telenovela, y vaya que la vida de los famosos es el camino del amor no siempre es un lecho de rosas. Y lamentablemente nuestra pareja de ensueño también se encontró con obstáculos, con desafíos que a la postre terminaron separándolos. El porqué de esa ruptura ha sido objeto de debate, de especulaciones y de análisis exhaustivos por parte de fans, medios de comunicación y por supuesto de nosotros, los chismosos de pura cepa. Sin embargo, lo más importante y el tema central de nuestro vídeo de hoy, es una revelación que ha emergido desde las profundidades del mundo del espectáculo turco, una revelación que nos permite entender muchas cosas, que nos ayuda a conectar los puntos dispersos en el tiempo y que, para ser honestos, nos inyecta una dosis de esperanza en el corazón. Porque, mis amores, prepárense para lo que van a escuchar. Hande Erçel ha revelado por qué Kerem Bürsin siempre tuvo razón. Sí, lo escucharon bien, mis oídos no les engañan. No se me desmayen todavía, no se me atraganten con las palomitas, que lo mejor está por venir. La trama se pone cada vez más interesante. Durante meses, incluso años, hemos recopilado diferentes versiones de la historia, hemos diseccionado cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales como si fuéramos expertos en decodificación de señales amorosas. Hemos intentado descifrar qué sucedió realmente entre ellos, porque sus caminos se separaron, y si existía, aunque fuera una remota, ínfima, microscópica posibilidad de reconciliación. Y ahora, con esta confesión inesperada de Hande, las piezas del intrincado rompecabezas de su relación empiezan a encajar, revelando una imagen más completa y comprensible. Antes de que nos zambullamos de lleno en esta jugosa información, en este festín de detalles que sé que están ansiosos por devorar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo en nuestro canal, bienvenidos sean. Los invito con el corazón en la mano a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. No se arrepentirán, se los aseguro. Aquí, en este oasis del chisme, encontrarán contenido fresco, divertido, picante y lleno de salseo del bueno, sobre sus celebridades favoritas. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creciendo, a expandir nuestra comunidad de chismosos y a traerles más y mejor contenido. Así que no lo duden más y únanse a nuestra gran familia de chismosos. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Bueno, ahora que ya están suscritos y listos para la acción, ahora que forman parte de esta legión de amantes del chisme, vayamos al grano, al meollo del asunto, al quid de la cuestión. ¿De qué se trata esta revelación bomba de Hande Erçel? ¿Qué es eso que Kerem Bürsin siempre tuvo razón? Para entenderlo en su justa dimensión, para apreciar la magnitud de esta confesión, tenemos que remontarnos un poquito al principio de su relación, a esos días dorados de rodaje de Esenkalkapm, que nos hacían suspirar a todos, que nos transportaban a un mundo de fantasía y romance. Recordemos que Hande y Kerem, al principio de su relación, jugaron al despiste, negando con vehemencia cualquier vínculo sentimental. Era un secreto a voces, un rumor que resonaba con fuerza en los pasillos de la televisión turca, pero ellos, con una sonrisa en los labios, insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo con una química innegable, pero nada más. Y aunque muchos de nosotros, los chismosos empedernidos, no les creíamos ni una palabra, seamos honestos, de esa química se notaba a kilómetros de distancia, respetábamos su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos, de proteger su intimidad de las garras de la prensa rosa. Pero claro, el amor, cuando es verdadero, es como una flor silvestre que no puede esconder su belleza por mucho tiempo. Tarde o temprano, sus pétalos se abren y su fragancia embriaga todo a su alrededor.
Y eventualmente Ande y Kerem, cediendo ante la presión del amor y la evidencia irrefutable, confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban perdidamente enamorados. Fue un momento de locura colectiva para los fans, una explosión de alegría desatada en las redes sociales, una celebración virtual del amor verdadero. Todos celebramos su amor porque veíamos que era real, que era genuino, que no era un simple truco publicitario. Eran la pareja perfecta, la fantasía hecha realidad, el cuento de hadas que todos soñábamos con vivir. Durante su relación, Kerem se mostró como un hombre apasionado, intenso, entregado y profundamente enamorado. Era evidente, palpable, innegable que amaba a Ande con todo su corazón, que la admiraba como actriz y la respetaba como persona. En las entrevistas, en las publicaciones de redes sociales, en cada aparición pública, Kerem siempre dejaba claro lo importante que era Ande en su vida, lo mucho que la valoraba y lo afortunado que se sentía de tenerla a su lado. Era un caballero andante, un príncipe azul moderno, el novio perfecto que todas las chicas anhelaban tener. Pero también, y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro inesperado, donde empieza a cobrar sentido la revelación de Ande, Kerem era muy sincero, quizás demasiado para algunos, sobre sus expectativas de la relación. Él desde el principio dejó claro que quería un compromiso real, que aspiraba a construir un futuro juntos, que buscaba una relación seria, estable y duradera. Y esto aparentemente era algo que Ande no estaba tan segura de querer en ese momento de su vida. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en arenas movedizas, porque es extremadamente difícil, casi imposible, saber con certeza qué pasaba realmente entre ellos, qué conversaciones privadas tuvieron, qué sentimientos ocultaron o revelaron. Pero lo que sí sabemos, gracias a esta confesión inesperada de Ande, es que Kerem siempre fue muy claro, muy directo y muy honesto sobre sus intenciones. Él quería más, anhelaba un compromiso más profundo, soñaba con una vida en común, con formar una familia. Quería algo que quizás Ande no estaba lista para darle, algo que la asustaba o la intimidaba. Y aquí, mis queridos chismosos, llegamos al punto crucial, al momento cumbre de nuestra investigación. La revelación de Ande, que ha sido compartida en diferentes medios de comunicación turcos y que ha generado un terremoto informativo en las redes sociales, es que Kerem siempre fue honesto sobre lo que esperaba de la relación. Que él nunca ocultó sus sentimientos, que nunca jugó a las escondidas emocionales, que siempre fue transparente como el agua cristalina sobre sus deseos de formar una familia, de tener una vida juntos, de envejecer juntos. En pocas palabras, Kerem quería un para siempre con Ande, un compromiso inquebrantable, un amor eterno. Ande, en sus propias palabras, aunque no ha sido una declaración oficial en televisión, con alfombra roja y reflectores, sino más bien un comentario sutil en una entrevista más amplia sobre su vida profesional y personal, ha admitido que en ese momento de su vida, ella estaba completamente enfocada en su carrera, en sus proyectos profesionales, en su ambicioso plan de crecimiento personal. Que no se sentía preparada para dar el siguiente paso, para asumir el compromiso que Kerem le estaba ofreciendo con tanta pasión y sinceridad. Que le aterraba la idea de perder su independencia, de sacrificar sus sueños profesionales por un amor que, aunque intenso, no se sentía lista para abrazar por completo. Esta revelación, mis amores, nos proporciona una perspectiva completamente diferente de lo que realmente sucedió entre ellos. Porque durante mucho tiempo, durante meses de especulaciones y rumores,